Hablamos, compartiendo ideas. Debate colectivo nos permite entender mejor. En el acto de hoy iniciamos un nuevo ciclo por parte de la Asociación de Encuentro Democrático y vamos a repetir temáticas, aunque no exactamente con el mismo contenido, porque como se celebra este año el 150 aniversario del nacimiento de Antonio Machado, sabéis que el último acto que tuvimos aquí en el curso anterior, en el ciclo anterior, fue Ana Moreno nos presentó a Antonio Machado, poeta. Y pensamos que es una figura muy relevante de nuestra literatura y de nuestro país. Y Antonio Martínez Lara se ofreció también a dar otra visión de Antonio Machado como ciudadano. Es decir, Antonio Machado, ciudadano del pueblo, en el que, bueno, pues va a dialogar con nosotros sobre su ideología, sobre sus convicciones, sus creencias, su compromiso. Otra visión distinta a la del poeta y complementaria. Entonces, para los que son nuevos en este acto, con respecto a lo del año pasado, simplemente anunciarles y advertirles que la exposición procuramos que no dure más de una hora, de tal manera que después tengamos otra hora de coloquio, de diálogo con el ponente, ¿vale? Porque a las 8 menos 5, aquí en esta casa nos dicen que nos tenemos que ir. Entonces, vamos a tener coloquio al final, pero ahora escuchamos a Antonio. Vamos a ver, he dicho que tengo muchas cosas que cortar aquí. ¿Más de una hora? Sí. Bueno, que lo dejas siempre que sabes tú. Vale, pero por favor. Venga, cada turno. Buenas tardes. Efectivamente. Ponte el micrófono. Sí. Tienes que pulsar. Si se enciende, está funcionando. Cuando salió el tema de Antonio Machado, los compañeros y compañeras que me conocen un poco saben que yo tengo una gran admiración por esta persona desde hace mucho tiempo. Tenía yo apenas 10 años, o sea, eso hace 67, 68. En la escuela, mi maestro de entonces me hablaba de Antonio Machado. Era una cosa relativamente sorprendente porque entonces todavía el franquismo estaba vivo y es curioso porque este maestro me dio un tónico único porque un lunes no acerté con el color de la ropa del cura de la misa a la que yo no había asistido. Entonces eso dice un poco. Sin embargo, aquel maestro yo lo recuerdo con mucho cariño porque me aficionó bastante a la historia y aparte de eso era un hombre de los que ya en los años 50 había empezado a reconsiderar que las dos Españas había que unirlas. Y es esa precisamente la distinción que Antonio Machado merece, y por eso había que completar hoy al poeta con el hombre comprometido y con el hombre que estaba intentando que las dos Españas no se volvieran a romper, a enterrar la media por la otra media. Ese es el reto principal que teníamos en este momento y era una cuestión a la que yo le he estado dando muchas vueltas. He leído cuanto ha pasado a mi mano, no solamente eso, sino cuántas relaciones hay al respecto. Entonces me puse en este momento a poner en orden un poco los conocimientos que tenía, lo que se me había ocurrido leyendo sus 3 principales obras de cara a esto, que eran pues todas las poesías completas, también Juan de Mairena y los complementarios, y a partir donde terminaban las referencias que encontraba en esos libros, buscar también el contexto en el que ocurría su vida. De ahí que
considero que una cuestión importantísima es precisamente saber el terreno fértil en que nació Machado. Dice él que mi recuerdo es un patio de Sevilla donde crece el limonero, y luego mi juventud, 20 años en Madrid, en Castilla, de los hechos y recuerdos de hechos que no quiero recordar. Probablemente en esos 4 versos, como en el resto, no hay ninguna paja, sino una explicación completa de lo que es su vida, y a eso un poco nos vamos a tener. O sea, en el primer punto quiero exponer como yo sé y he encontrado qué ha sido, en qué familia, en qué contexto, con qué noticias, con qué enseñanzas se iba fabricando su personalidad, su manera de ser, su criterio Antonio Machado. A esa Sevilla del patio de las dueñas llegó la familia, el patriarca de la familia, Antonio Muñoz Núñez, que había sido ya un médico notable en Cádiz y era un estudioso que además se planteaba y terminó siendo aquí el introductor en España de Darwin. No solamente eso, sino que además ya en Cádiz había conocido a don Francisco Giner de los Ríos, y a partir de eso ya que hubo una amistad y un compromiso directo con la Institución Libre de Enseñanza. La Institución Libre de Enseñanza pues ha sido una institución por sí mismo meritoria, en el sentido de que desde que se constituyó tuvo 5 años de predominio en todo lo que fue la educación, casi hasta que llegó la guerra en el año 36. En ese momento fue cuando se deshace ese núcleo, ese nivel de intelectuales magníficos que ha dirigido y que llevó fundamentalmente a lo que fue la Segunda República. Antonio Machado Núñez, aparte de eso, tiene una gran relación con otro personaje más. Es Emilio, de vez en cuando el Alzheimer me llega. Sí, el último presidente de la Primera República y probablemente el mejor parlamentario que hubo en el siglo XIX, había sido el personal que en la noche de San Daniel, en el 1865, había sido el promotor de un gran acontecimiento, porque denunció entonces a la familia real, porque era doña Isabel II y su madre morganática, que se casa en segunda nupcia con Fernando Muñoz, el que había provocado una gran agresión al patrimonio nacional. Esa gran agresión significaba apoderarse de un dineral que era precisamente de los españoles. Emilio Castelar escribió 2 artículos denunciando, uno de ellos, de quién es el patrimonio y otro, rasgos. En el primero denunciaba explícitamente eso. El presidente del gobierno le dijo que se retractara, y González Bravo, que era el Ministerio de Interior, le aseguró que se acordara de ello. El rector de la Universidad Central se negó a hacer dimitir a Emilio Castelar, y como consecuencia de eso González Bravo mandó allí a la fuerza pública, incluso auxiliado por soldados de infantería y de caballería, y aquella noche de San Daniel, o que llamaron del matadero, hubieron
14 muertos y 90 y tantos heridos. A partir de entonces, y desde bastante tiempo, hubo una oposición al régimen de los Borbones que llegaría después, en el año 75, hubo otra rebelión importante por la imposición de la ley Orobio, y ya llega el momento en que los personajes importantes en España se iban revolviendo en contra de ese régimen corrupto y venía planteando. Toda esa oposición que hay frente a la monarquía llegará y será dirigida y coordinada por una persona que a mí me parece de lo más ecuánime, de lo más inteligente y de lo más prudente que se puede dar en la cosa pública. El general Joan Prim. Joan Prim es alguien que, consciente de todas las debilidades que tenía el régimen borbónico, empieza a plantear. La primera acción que tuvo es que, siendo general, lo mandaron a México a luchar en la guerra aquella que se habían planteado Inglaterra y Francia para someter a parte de México, porque Europa tenía que ponerle maneras. Cuando él entendió claramente que aquello no tenía sentido, haciendo su notificación a la representación civil que había en México y a lo demás, dijo que se volvía para España, porque México en aquel entonces era un país con tanto pedigrí y tanta potencia como España, o probablemente ahora. A partir de ese momento es considerado un líder importante, no solo militar, sino también político, y se plantea un seguimiento y una rebelión contra la monarquía que al final terminaría en lo que se llamó el sexenio revolucionario. El sexenio revolucionario o la gloriosa. Esta significó ya, porque no podía aguantar más, la marcha de Isabel II dejando el trono. Como consecuencia de eso, entró un nuevo gobierno. Aquello no funcionó como debiera ser por la muerte, el asesinato, más que muerte, de Prim. Él mismo era un líder completo al que se sometieron el general Serrano, que era el jefe máximo del ejército cuando se movió aquella rebelión, y también Topete, el general que dio su proclamación en Cádiz. Los dos terminaron aceptando el liderazgo claro de Prim. Todo eso venía planteando, y él mismo, entonces había una contestación importante al gobierno monárquico, pero y había un sector importante de los republicanos. Pero lo que ocurría es que, como ocurre casi siempre, a nivel político, junto con el pueblo, hay una versión, una comunión entre lo que desea el pueblo y algunos líderes, pero en medio está el aparato burocrático que de alguna manera impide que la voluntad popular llegue a realizarse. En aquel momento, incluso aunque nombra a Serrano regente y a Topete la máxima autoridad, cuando le pegan un tiro, no solamente la gente de derecha, sino también los hacendados de Cuba, que eran un poder importante con el azúcar en aquel tiempo. Con aquello terminaron precisamente con el líder de aquella revolución, líder que, entre otras cosas, dijo que en vez de instaurar la república en aquel momento, dijo que monarquía borbónica de ninguna manera, eso, Borbones nada, lo repitió, y una frase que se repitió en aquel momento un montón de veces. Entonces buscó una alternativa que fue una
alternativa de una monarquía democrática. La monarquía democrática pues es la que vino de Italia, era precisamente una monarquía que aceptó y que fue aceptada y dispuesta por la votación del Parlamento entonces, y fue ese ante el Parlamento quien daba cuentas el propio rey. Llegado el caso, un momento dado, hubo una ley que superó los votos que había obtenido la entronización del propio rey. Como consecuencia de eso, el rey, sintiéndose que ya no era aceptado democráticamente por el órgano que disponía de la autoridad de eso, remitió, descendió, fue destituido, dimitió y se marchó. Era una lástima porque incluso tanto el rey como la esposa había ganado el talante y frente al vacío que le había hecho la aristocracia borbónica que estaba en medio, se impuso y tenía el poder popular de la gente por su acercamiento a los problemas sociales y lo demás, mucho más pedigrí, mucho más aceptación que rey. Como consecuencia de eso, pues bueno, luego entró el proceso de la República. Lamentablemente, lo que decíamos, Figuera dijo una frase muy expresiva que dijo: me cago en la madre que nos parió, a todos los que estamos aquí. Era la sensación de falta de quórum, de entendimiento. Pi Margall fue un hombre con muchísima voluntad que en determinado momento tenía que coger el telegrama y dirigirse a casi cada una de las provincias. Luego entraron los federales y con la dispersión aquella terminaron al final dejando a Castelar, que había sido un poco el último. De todos modos, sí que es conveniente que aquel periodo, aquella gloriosa, sí dejó en el camino un intento importante de acabar con el drama de las dos Españas. Una de las cosas principales que tenía España entonces era la cuestión de las dos Españas, era de la religión. A la hora de votar, de discutir la Constitución, se nombró al mismo Castelar como ponente de la Constitución. Y entonces, de las constituciones anteriores, inclusive desde la PEPA, que había sido la del 12, la del año 12, que estaba, España era una monarquía católica con una religión única, lo que logró aquella era, sin asustar directamente a la Iglesia y al poder que detrás de ella estaba, lograron la discusión que mantuvieron precisamente Castelar con el ponente de la Iglesia, fue ir dibujando una disposición completamente moral, en el sentido que ni católicos ni no católicos podían despreciar aquello. Como consecuencia, se mantuvo en la forma en que todavía la mayoría era católica, pero sí que se dejó por la puerta de los extranjeros que vivieran aquí que cualquiera que tuviera en alguna circunstancia no sería obligado al credo católico. Y entonces, a partir de ahí, eso es un hito importante, porque desgraciadamente durante mucho tiempo esa corrupción, esa monarquía corrupta siempre tuvo en la corte un grupito que hacía presión y que aprobaba o consentía o encubría a esos intentos corruptores que había. A partir de ahí, entonces,
ya hemos dicho, los precedentes históricos que hay, pero no solamente eso, sino también la formación de este personaje se da con otra cuestión importante. Él, como dice siempre, recuerda a su maestro Francisco Giner de los Ríos, incluso en su propio retrato dice, y recuerdo a quien me enseñó mi hermano. Entonces, a partir de ahí, Giner de los Ríos es con mucha diferencia uno de los personajes también más señeros de aquel siglo XIX, casi XX, en el sentido de que había sido con Salmerón y otro catedrático expulsado de la universidad, y era el mismo Machado siempre le tuvo tirria al establecimiento de la universidad por aquello de que cuando había unos intelectuales progresistas y eso, siempre estaban en un tri de ser perseguidos y nunca nombrados en casos importantes. Entonces, Giner de los Ríos llegó y quiso y empezó precisamente a mejorar lo que era la universidad, pero se dio cuenta de que lo importante era empezar por abajo. Giner de los Ríos tiene una obra importante que en lo que significa a la pedagogía probablemente sigue siendo puntera. Yo le he vuelto a dar un repaso a sus textos sobre pedagogía y siguen siendo punteros y merece la pena. Entonces él dejó lo de la universidad, después volvería a ello por la residencia de estudiantes, pero empieza precisamente a la educación de niños, donde después del patio de Sevilla, a los 5 años, la familia, el clan familiar, decide irse a Madrid porque allí ha conseguido el abuelo una cátedra y a partir de ahí tiene grandes valores. En esa escuela, ya tanto con Giner como Bartolomé Cosío, recuerda perfectamente la educación. Y tanto es así que probablemente él, Machado, toma nota de la metodología de sus maestros en general y la va anotando permanentemente, y todo lo que él aprendió allí, y esa siembra que estaban haciendo los propios maestros, la cogió en sí mismo y luego la escribirá, será uno de los ingredientes principales que sale en el libro de Juan de Mairena. Cuando hablamos de Juan de Mairena, el libro tiene fundamentalmente 3. Uno será precisamente la educación del ciudadano y del alumno. Otra será fundamentalmente también lo que es la religión y las intromisiones que hay entre la una y la otra. Y la tercera, pues, su labor durante la República y la guerra. En esas 3 áreas son importantes porque es el bagaje que va a tener Antonio Machado a lo largo de su vida y a las que entregaría su causa. Yo recuerdo, y no es importante, que precisamente lo que he dicho sobre pedagogía y lo que he dicho sobre liderazgo social nos lo dice don Francisco Giner de los Ríos. ¿Cómo se fue el maestro? La luz de la mañana, me dijo, van 3 días que mi hermano Francisco no trabaja. Murió, solo sabemos que se nos fue por una senda clara, diciéndonos, hacedme un duelo de labor y esperanza. Sed buenos y no mal, sed lo que he sido entre vosotros, alma, vivid, la vida sigue, los muertos mueren y las sombras pasan. Lleva a quien deja y vive el que ha vivido. Yunque, sonar, enmudecer, campanas. Y hacia otra luz más pura partió el hermano de la luz del alba, del sol de los talleres,
del viejo alegre de la vida santa. Oh sí, llevad, amigos, su cuerpo a la montaña, a los azules montes del Guadarrama. Allí hay barrancos hondos de espinos verdes donde el viento canta. Su corazón reposa bajo una encina casta, en tierra de tomillos donde juegan mariposas doradas. Allí el maestro un día soñaba con el nuevo florecer de España. Esa es un poco la semilla que él había recibido, pero no solamente eso, sino que resulta que esa persona, casi niño, 12 o 13 años, de su casa, donde pasaba muchas personas con una gran formación, un día salió y fue invitado, y fue a un mitin en el que hablaba Pablo Iglesias. Él lo recuerda ya casi con 60 años, lo que había sido aquel mitin, lo que aquel Pablo Iglesias significó para él. Lo que recuerdo de Pablo Iglesias José. Los que somos ya viejos y empezamos a vivir muy pronto, evocamos hoy como uno de los más decisivos recuerdos de nuestra infancia. Yo, un niño de 13 años, al compañero Iglesias, un hombre joven de palabra ardiente y de elocuente cordial. La memoria es infiel. De lo único que puedo responder es de la emoción que en mi alma iban despertando las palabras encendidas de Pablo Iglesias. Al escucharle reflexioné, parece que es verdad lo que ese hombre dice, porque antes de Iglesias habían hablado otros oradores que no hicieron en mí la menor impresión. Era así mi infantil conclusión. El mundo en que vivo está mucho peor de lo que yo creía. Mi propia existencia de señorito pobre reposa al fin sobre una injusticia. Todo mi caudal ciertamente se debe más que a mí, a mi fantasía, a un privilegio traído y a la suerte. Hace algunos años que la voz de Pablo Iglesias ha enmudecido para siempre. Yo la oí por segunda vez la tarde en que pedimos la amnistía para los ilustres encarcelados de Cartagena. Vimos a Iglesias que nos dirigía las palabras, la voz del orador algo parda y enronquecida, con aliento difícil de fuelle viejo, era todavía, al menos para mí, su acento inconfundible de humanidad auténtica. En cuanto a la voz de Pablo Iglesias, yo prefiero escucharla en mi recuerdo, o mejor todavía, en labios de hombres no menos auténticos que aún nos hablan al corazón y a la inteligencia. Este era otro de los aportes que va acumulando precisamente este hombre en su memoria y en su sentimiento. Entonces, con esa herencia moral es donde recuerda el maestro del que habla en su propio retrato, e incluso de todo lo que significa el nuevo florecer de España, el gran problema de las dos Españas que viene sintiendo y que a lo largo del siglo XVIII se ha repetido mucho, desde Fernando VII, con aquellos enfrentamientos continuos, las guerras carlistas, siempre incidiendo de esa manera, dividiendo lo que es personal. La España de Ferrado y Sacristía, todo lo que eso significa, que no podía ser un momento de crecimiento sin que hubiera, como veremos después, que dice el también creyente Víctor Hugo, porque en Francia tenían el mismo problema hasta que consiguen la laicidad del Estado. También lo que ocurre, aparte de eso, es fundamentalmente en la herencia de su padre, Antonio Machado Álvarez. Había estudiado abogacía y aparte de eso se había dedicado fundamentalmente a ser folclorista.
Veremos un poco qué significa precisamente para Machado el folclore, porque es, sin embargo, ahondar en todo lo viejo, en el lenguaje y toda la sabiduría que se ha ido acumulando en el lenguaje, en las razones, en los dichos, en las estrofas, en los cantes de ciego, en absolutamente todo lo que se va pasando de uno a otro. Él siempre dijo precisamente que cree fundamentalmente en el pueblo en cuanto depositario del sentido común, que entre unos y otros se van centrando, porque hay fundamentalmente la costumbre de escucharse y de pensar antes de seguir y antes de hablar. Entonces, efectivamente, todo eso, como he dicho antes, ha llenado sus 3 alforjas de lo que llamamos, de lo que escribirá Juan de Mairena. En eso hemos dicho la formación del ciudadano y la educación y lo que significaría la religión para abordar el problema de la intransigencia entre los creyentes y no creyentes, o fundamentalmente muchas veces entre los creyentes que creen y los creyentes que creen creer, que es la gran diferencia. Entonces, esos son los aportes que dejan por aquí. Entonces, yo recuerdo aquí, me he dedicado a coger el libro de 300 y pico páginas, a ir tratando de seleccionar las principales sentencias en las que tocan los papeles esenciales, los asuntos principales que nos tocan en la convivencia. De todo ello he llegado y he seleccionado, pero aún así me sale mucho. Entonces, llegar y hablarlos todos, lo que sí he hecho es más o menos elegir unos cuantos, soñar, y os digo un poco, más que decir que Machado decía esto o quería esto, Machado escribió y vivió esto, que es lo que interesa. Claro que en el campo de la acción política, el más profesional y aparente, solo triunfa quien pone la vela donde sopla el viento, jamás quien pretende que sople el aire donde pone la vela. O sea, hay un poco la cuestión de la superficialidad que dice también esto es importante porque tanto en Juan de Mairena como en las poesías completas se las numera todas, y cuando las transcribimos y a cualquiera se lo decimos, le decimos el número romano que tiene y puede buscarla permanentemente si es que tiene el libro. Algunos, yo ya este es mi segundo libro que he dejado, que tengo en uso. Entonces dice en el capítulo 4, una de las citas que dice allí: procurad los que vais para políticos que vuestra máscara sea en lo posible obra vuestra. La prosa didáctica es otra cosa, en efecto, hay que escribirla en serio. Sin embargo, una chispita de ironía nunca está de más. Y dice así: huid de escenario. La razón humana no es hija, como algunos creen, de las disputas entre hombres, sino el diálogo amoroso en que se busca la comunión por el intelecto de las verdades absolutas relativas, pero que en el peor de los casos son independientes del humor individual. Esta también una frase que repite permanentemente y que explica su humanismo, el sentido humanista, que es lo esencial de su vida. Nadie es más que nadie. Esto quiere decir cuánto de difícil es aventajarse a todos, porque por mucho que un hombre o persona valga, nunca tendrá valor más alto que el de ser hombre, el de ser persona. Esto es algo que repite permanentemente. Pero hemos de acudir a nuestro folclore o saber vivo en el alma del pueblo, más que a nuestra tradición filosófica que pudiera despistar. Hay filósofos que en vez de ser tan amantes de la sabiduría, lo son menos, sino el renombre. Hay también, ya en la memoria del mismo Mairena,
dice, el hombre, para ser hombre, necesita haber vivido, haber dormido en la calle y a veces haber no comido. Es un poco la sensación, la necesidad de verdad de que ese hombre que está por encima de las apariencias se haya ido conformando en ponerse en el lugar de eso. Dice, buena es para el pueblo la sabiduría, como dice buena parte del pueblo de la religión. Claro, quienes no creen en ella. O sea, que se recomienda la sabiduría y el estudio. Hay muchos que dicen que es buena la religión, pero la religión que casi siempre recomiendan es aquella que no se piensa, sino que aquella simplemente cargada de dogmas muchas veces, y no con una actitud crítica como la. Esta escuela tendría un éxito en España a condición, claro está, de que hubiera buenos maestros, dice exactamente, la cual supone una iglesia y un poder político más o menos acorde en defender y abrigar un dogma. Nuestro hombre no tendría nada de sacerdote, ni de sacrificador, ni de catequista, y como alumno nada de sectario. Hay que recordar principalmente que, sin embargo, Antonio Machado era cristiano, y era cristiano como dirían muchos miembros de la Institución Libre de Enseñanza. Recuerdo que Fernando de los Ríos, en sus viajes, fueron siempre muy instructivos, iba a América, a Estados Unidos, y allí en América tienen la costumbre de hacerle la ficha a todo el que sabe. Y entonces él dijo, yo soy cristiano. Y el otro, ¿cristiano de qué? Y entonces él dijo, erasmista. Es que la historia, precisamente, cuando entremos a hablar de religión, hay muchas distinciones que hacer entre los cristianos a los que no les sobra nadie y los cristianos que sí son bastante sectarios. Entonces, nos dirigimos al hombre, porque por entonces se había publicado, le pregunta a un alumno, maestro, nosotros educamos a las masas, dice, a las masas que las partan rayos. Nosotros le educamos al hombre, que es siempre lo esencial. Entonces, y habla siempre que nosotros estamos en nuestra escuela, la escuela de la inteligencia, de la dignidad del hombre, de sabiduría popular. Podéis decir que vivimos de hecho o de derecho. Siempre se dice un poco si es un Estado democrático o no lo es, porque entonces él habla que si nosotros hacemos valer las normas que aceptamos entre todos, vivimos en un Estado de derecho. Pero si esas normas las hemos mandado al traste, dice, pues tendremos que creer más que en la filantropía de algunos y sobre todo de la Guardia Civil. Vivir en dictadura. Entonces, claro, yo siempre vuelvo a cada una de... porque hay probablemente dos retratos principales sobre Antonio Machado. Uno el que hace él y otro el que le hace el hispanoamericano del centro, Rubén Darío. Yo voy a decir primero porque él, por modestia, no se alaba a sí mismo y sí que lo hace Rubén Darío. Yo destaco de Rubén Darío 3 o 4 líneas que dice: su mirada tan profunda que apenas se podía ver. Cuando hablaba tenía un dejo de timidez y altivez. Era luminoso y profundo. Entonces, hemos visto antes, hemos llegado a su inicio, lo que él aprende en su casa, de sus padres, de sus abuelos y de su abuela Álvarez y de su madre
María Ruiz, Ana Ruiz, con la que siempre conviviría y de la que es él siempre dependiente, porque ella lo vio como el más sensible de su hijo. Dice su descripción una serie de cuestiones que a mí me gusta un poco estructurar, analizar, estrujar, para que le saquemos el jugo de que las palabras del poeta, también elegidas, tienen para quien la escucha. Ni un seductor mañara, ni un bradomín exilio, ya conocéis mi torpe alismo indumentario. Lo dice él, pero además es que es una estampa gráfica, porque él, un hombre alto, un poco torpe al andar, envuelto casi siempre en un traje oscuro agrisado por la mucha ceniza de un fumador empedernido que era él. Entonces, ya está, mas recibí las flechas que me asignó Cupido y amé cuanto ellas pueden tener de hospitalaria. Efectivamente, en su primer destino, en Soria, él llega y se enamora. Algunos dijeron que ella va a cumplir 16 años cuando se casa, él tenía 40 y tantos, pero pese a la diferencia de edad, luego vieron que era un amor profundo el que tenía esa pareja. Luego también Geomar, el otro amor más bien platónico, pero sin embargo con una gran relación intelectual y artística, pues también fue el otro amor que tuvo. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, el universo brota del manantial sereno, y más que un hombre al uso sobre su doctrina, soy, en el buen sentido de la palabra, bueno. Es bueno incluso tanto en el pensar como en el sentir y el comportarse. Él probablemente no tuvo ningún enfrentamiento serio, hubo discrepancia y haría lo que dice aquel: vivo en paz con mi prójimo y en guerra con mi entraña. Entonces, esa era un poco también su realidad, pero lo que sí es cierto es que él mantiene su pensar, incluso aunque tiene algunos amigos con los que son amigos y con los que hace tertulia, pero sin embargo mantiene, como luego veremos, un criterio por sí mismo complementario en bastantes cosas, pero importante en la esencia de lo que él piensa y de su criterio. Y luego hay una cosa que sí es importante, y dice un poco en su proceder como escritor. Él dirá lo que sigue: adoro la hermosura y en la moderna estética corté las viejas rosas del huerto de Ronsard, mas no amo los afeites de la actual cosmética, ni soy una de las voces del nuevo Gaetina. Incluso termina en este mismo sentido: desdeño la romanza de los tenores huecos y el coro de grillos que cantan a la luna. A distinguir me paro las voces de los ecos y escucho solamente las voces una. Es importante la desgracia que tenemos en que él vivía en otro sitio a través de Mairena. Dice que los españoles ni preguntamos ni discutimos, solamente probablemente investimos y nos escuchamos. Porque, claro, para escuchar incluso hay que preguntar, aprender como los niños que preguntan esto y lo otro y lo otro. Y que aquí muchas veces el que pregunta es para responderse a sí mismo. Entonces, el hecho un poco de preguntar o de esperar o de pensar, claro, eso ya nos lo anticipa después. Hay uno que piensa y 9 que embisten. Nos dice en otro sitio la falta precisamente del proceso intelectual de atención y de respeto que significa ese hombre que él quiere.
luego, efectivamente, cuando él dice de qué estilo soy, habla un poco si es romántico o si es clásico. Él intenta ser clásico, a la vez que es popular, y no deja de ser romántico, porque incluso él toma el testigo de la España con problemas de aquel romántico que se suicida, Lara. Entonces, ese que se suicida, pues llega y tiene ese grave problema, y él quiere y dice las cosas como las siente, pero al mismo tiempo ha escuchado mucho y ha elaborado mucho, y lo que es la voz del pueblo la eleva para que incluso en lo posible pueda ser clásica, porque ya está muy destinada. Entonces, pero dice un poco también, como el capitán, yo quisiera ser el que deja su espada, no por el brillo de quien le quiera flotar, sino por las acciones que ha hecho, o sea, su obra. Entonces, eso ahí es lo que viene. Y entonces converso con el hombre que siempre va conmigo. Quien habla solo espera a Dios con quien hablar. Un día, mi soliloquio es plática con ese buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía. Ahí se juntan en su concepto de cristiano el maestro, que es don Francisco, la conciencia de hombre y su sentido del Cristo que él piensa. Eso es importante distinguir, porque a veces ese es el camino de que nos entendamos perfectamente los ateos y los cristianos decentes. Entonces, yo creo un poco que ahí hemos hilando larga con esa visión de España, de las dos Españas, aquello que decía, aquí ya es España víctima de la otra, y lo que empieza a decir, españolito que viene al mundo, te salve Dios, una de las dos Españas, adelante el corazón. Entonces, daos cuenta que Antonio Machado, desde siempre, no ha tenido rivales y ha abierto siempre, incluso en la escuela, cuando él dice, cuando digamos en la escuela movemos las conciencias e incluso nunca dejamos sentencias completas, siempre dejamos que el alumno, mi gente, piense y aprendan sobre eso. Es un poco también la pedagogía fundamental de su maestro Giner de los Ríos. El crecimiento, el conocimiento, que es la construcción colectiva, aceptando las ideas previas que trae el alumnado al aula y las que podemos aportar para que en conjunto hagamos un grupo que se respeta y que está abierto a los nuevos aprendizajes. Ese es el momento, lo que él propone, esa es precisamente la idea fundamental que llega a la Segunda República y que crea aquel gran grupo de maestros que eran el principal enemigo de la barbarie. Aquellos maestros que fueron depurados, era precisamente el gran freno completo a la barbarie de aquel momento. Entonces, hemos llegado un poco a la génesis de cómo era, y ahora ya contamos un poco su vida, desde el momento en que aquella situación de familia unida viene a menos. El abuelo muere, el padre que había ido a América a ejercer de abogado viene incluso ya tuberculoso, muere también, y la familia vive durante un tiempo muy apretado.
Tanto es así que ya a los 20 y pocos años, tanto Manuel como él tienen que marchar a Francia a trabajar de traductores. Ese es un momento, y entonces a partir de ahí hay un momento importante en el que incluso había estado también de bohemio su maestro, don Francisco Giner, lo ve y le aconseja que no siga un poco de bohemio como estaban bastantes escritores y que él se sienta obrero, y entonces por su consejo se presenta a hacer las oposiciones a profesor de instituto. Las consigue y consigue el nombramiento. De todos modos, el viaje a Francia es muy enriquecedor. Allí llega a la Francia del caso Dreyfus, un debate importante que hay, se relaciona también con Oscar Wilde, Anatole France, Rubén Darío, e incluso por entonces también estaba Picasso y algunos de los escritores españoles que han ido por allí. Entonces, la realidad francesa le pone en una situación que le hace volver, incluso retoma la filosofía que fundamentalmente venía dentro de la institución libre de enseñanza, que es el krausismo. Krause era un filósofo alemán que tuvo una gran acogida en España, y a partir de ahí es esa la orientación que tiene el conjunto de el personal que está en la institución libre de enseñanza. Pero él empieza a profundizar en filosofía, y se mete en Honduras, incluso termina con una gran afición por Bergson, al que volvería después a tener un curso en el año que vuelve ya en viaje de boda. Allí también incluso hace amistad con los poetas, sean más o menos de su cuerda, hasta que el mismo Rubén Darío, que es un poeta más formal, pero que sobre todo es siempre una delicia artística y lo demás, no llega a creer nunca a ser un hueco o a alguien hueco, sino tiene siempre sentido y lo dice. Pero no llega a tener la profundidad que el mismo Rubén le reconoce a él. Entonces, Rubén Darío ha sido un amigo que incluso lo socorre en dificultades económicas que no fueron pocas en aquel tiempo. En fin, ya en Soria hace amistades como al amigo Palacio, el que le escribe sobre el Olmo. También se acerca al centro obrero, tiene contactos como siempre, no olvida su conmilitancia con Machado, y allá donde vaya tiene. En Baeza probablemente es la época donde se cuaja más el escritor. Hay quien dice por ahí, yo no lo tengo tan claro, que él viene a Baeza creyendo que la estación estaba en el mismo pueblo y no a 17 o 18 kilómetros de eso. Y eso, hombre, le fastidia un poco aquello que él decía, yo para viajar en mi tren voy también. Entonces, toda esa cuestión. Y se le hace más difícil, luego termina hablando y dice, en este poblachón manchego me encuentro en que hay tanto analfabeto y tantas cosas por hacer. De todos modos, ese es el primero, y el que llega allí en un tiempo muy difícil. Acababa de morir Leonor y en determinado dice que estuvo a punto de suicidarse. Sin embargo, un poco el éxito que tuvo Campos de Castilla le animó un poco y dice, tengo la puerta de la literatura, de la poesía, que me permite seguir. En ese momento, pues, escribe muchísimo, tiene una amplia correspondencia con todos los intelectuales con los que se relaciona.
da grandes paseos y conoce, estudia mucho y hace la licenciatura en aquel momento. Habla de los viajes que hace, es un gran caminante, a pesar de ser tan desgarbado, de Úbeda a Baeza, la Encina Negra, incluso por Baeza también, con su compañero de allí, Campo de Baeza, soñaré contigo cuando no te vea, incluso dispersa esa poesía sencilla y hace que la gente se le acerca por un ventanal, entró la lechuza en la catedral. Y entonces, todo eso son poemas, incluso andar y jabal quinto a la par, todo eso son frases sencillas que él recorre y te hace un poco ahondando en ese tesoro que es el fondo popular, el lenguaje popular. Y entonces, por ahí escribe, pero aún así también vamos a recordar que nunca se desentiende de la problemática social, aparte e incluso intelectual. En el propio instituto está Urquía, que es el director, también está el boticario, que es precisamente el que tiene la rebotica, donde se juntan los ilustrados incluso de varias leches, para discutir. Entonces, entre ellos sí que recuerda fundamentalmente que los propios ilustrados, incluso los de derecha, echan en falta los maestros que habían nombrado durante la gloriosa, que van desapareciendo tristemente, y claro, como hizo la Segunda República, aquello no era... Incluso también en los temas sociales se compromete. Él entraba en el casino de labradores y artesanos, ve las disputas que hay precisamente entre los unos y otros y el cómo organizarse, incluso también con los jornaleros, y plantea eso. Él en aquel momento sabe exactamente y va a compartir la visión que los compañeros de su generación, los que llaman sus propios poetas, los poetas de su momento, que aquellos ven la realidad desde la poesía, pero no se han acercado al pueblo a pie de obra para definir. Entonces, algunos de ellos seguían a la Asociación por la República, y algunos incluso luego habla con mucho cariño, pese a sus discrepancias con el amigo, con Unamuno. Unamuno, que en su momento había sido también socialista, llegó un momento pronto a decir, no era esto. Claro, no tener sentido de lo que venía sufriendo el pueblo, los trabajadores, los jornaleros, la plaza del pueblo, donde se subarcaban a los jornaleros casi como si fuera ganado. Tú sí, tú no, tú en aparte. Ese sentido no lo tenían y no sabían la hambre y la miseria y el sufrimiento que los jornaleros llevaban, y que el problema de la tierra era algo aplazado y que era lógico que se comprendiera desde tantas miserias viejas. Entonces, Machado efectivamente es un hombre de la generación del 98. De la generación del 98 era también un precedente, el precedente de ellos es también, era sobre todo Joaquín Cota. Joaquín Cota precisamente fue el promotor, no necesitó directamente a que llegara la pérdida de Filipinas y Cuba para que se diera cuenta de que el imperio había acabado y se necesitaba savia nueva para rearmar aquello. Entonces, mientras que nos encontramos con que los grandes poetas, porque él habla, sus poetas empiezan, algunos se suenan, pero se olvida principalmente de los dos primeros, que el primero es precisamente Gonzalo de Berceo, el segundo es el
se dice que nació en Segura de la Sierra. Antonio, un poquito más fuerte. Sí, el que se dice que nació en Segura de la Sierra. En los ríos van al mar. Jorge Manuel. Entonces, él llegó aquí, pues acuerda perfectamente a sus dos amigos grandes poetas, que es Rubén Darío y el onubense Juan Ramón Jiménez. También escucha mucho a Azorín y luego también Pío Baroja, que lo encuentra en París, y al joven meditador Ortega y Gasset. Mas Au, que era uno de sus biógrafos importantes, comparando a los 3 o 4 escritores que tienen relación entre sí, dice completamente: Unamuno, el sentir; Ortega, el pensar; Machado, el ser. O sea, entonces, luego, el año 37, murió Unamuno, y entonces le decía en aquel epitafio casi, decía Machado: Unamuno es un estoico demasiado impaciente. En su momento se sublevó contra uno, contra otro, y él dijo: no sabemos si al final se sublevó y guerreó contra sí mismo. Esa es un poco la estampa que hace de Unamuno. Entonces, claro, se ha hablado un poco de los poetas. Estos poetas pues ya la España invertebrada, las cuestiones un poco, pero un poco el estudio fundamental del hombre y de la ciudadanía no hacen cuestiones más por encima, que es lo que hablan Unamuno, lo que habla el propio Ortega y Gasset y Azorín, que se dicen que son los que describen un poco la realidad española del 98. Sin embargo, es un poco, dentro del solar, es volver a entrar precisamente en la España, en las dos Españas. Él plantea claramente, y entonces no hace una España a la defensiva, sino él escribe siempre poemas en positivo. Una España joven. Fue un tiempo de mentira, de infamia a España toda. La malherida España de carnaval vestida nos la pusieron pobre, escuálida y beoda, para que no acertara la mano con la herida. Y es hoy aquel mañana de ayer, y España toda, con sucios oropeles de carnaval vestida, aún tenemos pobre y escuálida y beoda, mas hoy de un vino malo la sangre de su herida. Tú, juventud, más joven, si de más alta cumbre la voluntad te llega, irás a tu aventura, despierta y transparente a la divina lumbre, o el diamante clara como el diamante pura. Entonces, esto, igual, por esas tierras de España, habla precisamente el hombre de estos campos que incendia pinares y su despojo aguarda como botín de guerra. Antaño hubo raído las negras encinares, talados los arbustos robledos de la sierra. Está planteando la España que nos ha quedado después de ese vivir como imperiales, que eran imperiales solamente para una nobleza, y que no hubo en aquella contienda una cooperación como debiera. Pero eso es una parte del pueblo a la que se conoce poco, porque hay otro: llanto y coplas por la muerte de Don Guido. Al fin una pulmonía mató a Don Guido y están las campanas todo el día doblando por él din dan.
Murió don Guido, un señor de mozo muy jaranero, muy galán y algo torero, de viejo gran rezador. Dicen que tuvo un serrallo este señor de Sevilla, que era diestro y un maestro en refrescar manzanilla. Cuando mermó su riqueza, era su monotonía pensar debía en asentar la cabeza, y asentóla de una manera española, que fue casarse con una doncella de gran fortuna, y en el pintar los blasones, a hablar de las tradiciones de su casa, poner tasa, sordinos a sus desvaríos. Gran pagano se hizo hermano de una santa cofradía, el jueves santo salía, llevando un cirio en la mano, aquel trueno, vestido de nazareno. Hoy nos dice la campana que han de llevarse mañana al bueno de don Guido muy serio, camino del cementerio. Buen don Guido muy serio y para siempre jamás. Alguien dirá, ¿qué dejaste? Y yo pregunto, ¿qué llevaste al mundo donde hoy estás? Tu amor a los alamares, a la seda y a los oros, y a la sangre de los toros y al humo de los altares. Buen don Guido y equipaje, buen viaje. Oh fin de la aristocracia, la barba canosa y lacia sobre el pecho, metido en tosco sayar, la yerta mano de un cruz, tan formal el caballero andaluz. Este es el señorito, pero en fin, al lado están los señores. El señorito parece que se toma todo. Los señores un poquito más en serio, pero no demasiado. Don Machado escribe dos poemas que llama efímero. El pasado efímero y el futuro efímero. Hombre, para que sean menos efímeros, las primeras partes de los dos casi coinciden, porque desgraciadamente no cambian. Es en el segundo donde se revela aquella España nueva que hemos dicho antes, y trata un poco de... pero es así. Estos dos poemas parecen como tantos otros, como fue también el poema que escribió sobre su maestro, y incluso probablemente su retrato lo hizo en Baeza. Baeza, su obra tuvo mucha importancia, él dedicó mucho tiempo a eso, a pesar de estudiarse además. Entonces, del pasado efímero, este hombre del casino provinciano que vio a Carancha recibir un día, tiene mustia su tez el pelo cano, ojos velados por melancolía, bajo el bigote gris, labios de hastío y una triste expresión que no es tristeza, sino algo más y menos al vacío, el mundo en la oquedad de su cabeza. Aún luce el corinto terciopelo, chaqueta y pantalón abotonado y un cordobés color de caramelo, pulido y torneado. 3 veces heredó, 3 ha perdido al monte su caudal, 2 ha enviudado, solo se anima ante el azar prohibido sobre el verde tapete refinado. Entonces seguiría por ahí y termina así: bosteza de políticos banales, dicterios del gobierno reaccionario, y augura que vendrán los liberales, cual torna de cigüeña al campanario. Cual torna... Este es en la realidad el dibujo que hace concretamente de la restauración alfonsina, el turno entre los progresistas y los conservadores, que varían poco porque, entre otras cosas, bien establecido, digan lo que digan las elecciones, porque probablemente son los caciques los que han determinado el cambio de gobierno para que no se pudra más la situación de cada momento. El de mañana, pues... Las 7:15. Bueno, por fin, lo dejo. No, sí. Gracias. Sí. Bien, vale, bien. Bueno, por fin, dejo esto, termina así.
una España implacable y redentora, España calvorea, con una hacha en la mano vengadora, España de la rabia y de la idea. Esta es la rebelión que propone ya sea en Weizenberg. El tema que viene después es la religión. Ya he dicho anteriormente que hablen los yunques, el trabajo, y callen las campanas, porque fundamentalmente el hombre que es de verdad cristiano, creyente y lo demás, sabe exactamente cumplir con su conciencia como lo puede hacer también el ateo. Y entonces que las guerras eternas de las dos Españas no se sigan repitiendo permanentemente. Eso es lo que él plantea seriamente. Entonces, dice aquí alguna, la blasfemia forma parte de la religión popular. Desconfiad de un pueblo donde no se blasfeme. Lo popular allí es el ateísmo. Prohibir la blasfemia con leyes punitivas más o menos severas es envenenar el corazón del pueblo, obligándole a ser insincero en su diálogo con la divinidad. Dios, que lee los corazones, ¿se dejará engañar? No le odiéis. Antes persona lo preferiría que otra hipócritamente guardada. O sea, aquí dice. Hay un montón, así que conviene distinguir, porque nosotros no decimos buena es para el pueblo la sabiduría, como dicen, buena es para el pueblo la religión. Ya lo he dicho antes, era en un estado social, también lo hemos comentado. Yo sé lo que decía mi maestro, yo se lo decía a mi maestro, por mucho menos del panteísmo hubo quien halló en la fogata del Santo Oficio. O sea, por cualquier cosa de esa, en la iglesia tradicional era enseguida el Santo Oficio, quemaba a quien había dicho algo que pareciera. Incluso habla del caos. Dice, caos, hablamos del caos, hablaba Mairena a su alumno, que Dios no podía ser el creador del mundo, como yo había dicho en otra ocasión, pero que no obstante, para aquellos que necesitan una exposición mitológica de las cosas divinas, él había imaginado el Génesis a su manera. Dios no se tomó el trabajo de hacer nada, porque nada tenía que hacer antes de su creación definitiva. Lo que pasó sencillamente fue que Dios vio el caos, lo encontró bien y dijo, te llamaremos mundo. Luego incluso ya esto se la puso él descaradamente, palabras y parábola, profesión de la fe. Dios no es el mar, está en el mar, riela. Como una blanca paloma, el mar se despierta o se adormece. Creó el mar y nace. De la mar, cual la nube y la tormenta, es el creador y la criatura lo hace. Yo he de hacerte, mi Dios, cual tú me hiciste, y para darte el alma que me diste, a mí te he de crear, que el puro río de caridad que fluye eternamente, fluye en mi corazón, seca, Dios mío, de una fe sin amor, la turbia fuente. Entonces, y claro, aquí termina. Incluso hay una cosa importante, que él en su poema se refiere precisamente a los místicos, y es que está de por medio precisamente el que tanto el señor de Rotterdam, Erasmo, en el que cuando habló la reforma se sabía exactamente que no podían ser todavía tantos dogmas y tantas situaciones incomprensibles que metían a las personas en el misal. Y entonces, como diría, se devuelve contra ellos y habla de San Juan de la Cruz, Santa Teresa, Luis de León, Luis de Granada, Juan Luis Vive, y absolutamente todo eso que son cristianos
rigurosos que huyen de la cárcel que la propia Iglesia ha hecho para la gran mayoría. Esa misma Iglesia que expulsó de España a lo mejor, o casi lo mejor más importante de la artesanía o de la medicina, expulsó a los judíos y expulsó a los mejores agricultores. La reina católica era una reina racista, xenófoba, y entonces tenemos que dar cuenta cuando hablamos de la España imperial, que allí sí se dijo que allí se admitía precisamente a los buenos cristianos, pero a los buenos cristianos es a los que se le había bautizado y lo demás. Bartolomé de las Casas tenía razón y su denuncia sigue patente, y desgraciadamente en este país seguimos todavía pendientes porque estamos negando todavía la cultura precolombina. La cultura precolombina en muchos aspectos nos dio hasta los alimentos, la patata, el tomate, un montón de cosas que nos sirven de alimento a nosotros y que todavía no hemos reconocido. Luego también está, y volvemos a la tradición, la saeta tiene su origen, ¿quién me presta una escalera para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús del Nazareno? Que la tradición popular lo que hace es desclavar, no quiere ese Dios penitente, ese Dios amargo que amarga la vida que se ha hecho siempre. Él quiere el Dios que se fue por el mar, que vino a dar vida a la gente. Entonces, desgraciadamente, cuando esto es canción que sale del libro del poeta, y desgraciadamente la siguen utilizando, y la primavera, que era espacio en aquel momento, las cofradías incluso en su momento, que eran también presindicatos en defensa del jornalero, tenían su sentido. Hoy se han convertido fundamentalmente en algo plástico, si acaso también fundamentalmente en algo turístico y muy comercial. Luego también pues tenemos fundamentalmente es el propio, ya nos ha hecho bastantes definiciones de su cristianismo, que es completamente distinto, lo vuelve a hacer de nuevo lo vuelve a hacer Mairena, pero también hay otra cuestión importante, que es siempre volver al pueblo. Y entonces el propio Machado deja una indefinición que podía terminar con la definición de ser un erasmista, es un creyente que incluso se lo reprocha Ortega y Gasset. Pero ¿cómo tú no eres ateo, siendo tu abuelo el introductor aquí del evolucionismo? Y es que yo creo que él tiene como principal misión el compromiso de acabar con las dos Españas, y opta precisamente por ese sentido del cristianismo que dice la gente del pueblo: yo creo en Dios, pero no en los curas. Y entonces, en ese sentido, o sea, creo que por ahí van los tiros, puedo estar equivocado, pero entonces, claro, esa es un poco la realidad. Entonces ya pasamos a la República y a la guerra. La República y la guerra, bueno, podríamos decirme eso. Él llega, y lo primero, la República llega cuando él está en Segovia todavía, y es de los primeros, dice, recuerda, unos cuantos viejos de mi edad salimos a levantar la bandera de la República. Luego nos criticaban porque la República no había hecho nada. Y él decía, claro, si encima tuvieron el bienio negro y todos los obstáculos que pusieron en todos los pueblos, poco se podía hacer. Pero ya se recuerda que el mismo
el mismo Machado sí que estaba contento porque en la misma Segovia había traído una universidad popular, y en todo sitio donde fue promovió y ayudó con todas las promesas, las promociones que hizo la República. Entonces, luego él desde ese momento empieza a defender la República con sus escritos permanentes. Cuando ya se tienen que marchar a Valencia, lee y escribe el gran discurso que hace sobre el poeta y el pueblo. Es el congreso que hace con los escritores antifascistas. Dice: cuando alguien me preguntó hace años, ¿piensa usted que el poeta debe escribir para el pueblo o permanecer en su torre de marfil? Era el tópico al uso en aquellos días consagrado a una actividad aristocrática en esferas de la cultura solo accesible a una minoría selecta. No contesté a esas palabras, que a muchos parecían un acto evasivo e ingenuo. Escribir para el pueblo, decía mi maestro, ¿qué más quisiera yo? Deseoso de escribir para el pueblo, aprendí de él cuanto pude. Mucho menos claro está de lo que él sabe. Escribir para el pueblo es escribir para el hombre de nuestra raza, de nuestra tierra, de nuestra habla. Tres cosas de inagotable contenido que no acabamos nunca de conocer. Y es mucho más, porque escribir para el pueblo escribir también nos obliga a rebasar las fronteras de nuestra patria. Es escribir también para los hombres de otras razas, de otras tierras y de otras lenguas. Escribir para el pueblo es llamarse Cervantes en España, Shakespeare en Inglaterra, Tolstoy en Rusia. Es el milagro de los genios de la palabra. En cuanto a mí, mero aprendiz de dar y saber, no creo haber pasado de folclorista a aprendiz a mi modo de saber popular. Mi respuesta es la de un español consciente de la hispanidad, que sabe que necesita saber, como en España casi todo lo grande es obra del pueblo, o para el pueblo, como en España lo esencialmente aristocrático en cierto modo es lo popular. En los primeros meses de la guerra que hoy ensangrienta España, cuando la contienda no había aún perdido su aspecto de mera guerra civil, yo escribí estas palabras que pretenden justificar mi fe democrática, mi creencia en la superioridad del pueblo sobre las clases privilegiadas. Entonces, en aquel momento, e incluso escribió otros escritos parecidos, como sobre los milicianos. Sobre los milicianos dice, aquí también dice, después de la puesta de su vida tantas veces por su ley al tablero, ¿por qué recuerdo yo esta frase de don Jorge Manrique? Siempre que veo, hojeando diarios y revistas, los retratos de nuestros milicianos. Tal vez será porque estos hombres, no precisamente soldados, sino el pueblo en armas, tienen en su rostro el grave ceño y la expresión concentrada o absorta en lo invisible de quienes, como dice el poeta, ponen al tablero su vida por ley. Se juegan esa moneda única, si se pierde, no hay otra, por una causa hondamente sentida. La verdad es que todos estos milicianos parecen capitanes, tanto es el noble señorío de sus rostros. Entonces, sigue así, tiene tres, pero no agoto. Sí que
los escritos que él hace y recoge es en su lucha fundamentalmente contra la no intervención. La no intervención es precisamente la lucha que ahora incluso podíamos ver desgraciadamente en Europa. Europa se calla y se las traga pelada con lo que hace Estados Unidos. Entonces, Machado en su momento reprocha y maldice la Sociedad de Naciones porque habla de pacifismo, pero no ha llegado a la paz. Él habla precisamente comparando la paz que en España hubo en la guerra del 14, cuando España quedó sin intervenir, pero no se quedó sin intervenir por una decisión política, sino como castigo, como situación real de estar exangüe tras tanta guerra interna. No había posibilidades de intervenir en aquella, y entonces sí que se plantea fundamentalmente el problema de ni haber siquiera pensado en qué hacer entre aquella guerra. Solamente dejó hacer, vinieron buenas porque la paz ayudó a mejorar la economía con las exportaciones en una situación de guerra. Pero aquí lucha contra ese pacifismo falso, porque dice que no vale el pacifismo, que lo que hace falta es el diálogo serio, y el diálogo serio lo había planteado precisamente Negrín. Negrín, antes probablemente de ser, había planteado una propuesta de pacificación en la que la España vencida no fuera masacrada como se suponía, porque Franco había alargado la guerra más tiempo para que España se fuera desangrando, y esa era la intención oculta. Y entonces él había planteado una negociación seria para superar. No se quiso esa negociación, se había planteado, y lo que los sinvergüenzas de Chamberlain y Leon Blum decían que habían llegado a un acuerdo, y vino aquí a España a retirar sus supuestas tropas, que eran las compañías aquellas que casi le habían venido voluntarias de aquel momento, diciendo la Brigada Internacional, y venían diciendo fundamentalmente que se dejaran ir sin tomar represalias, el muy canalla, y sabiendo exactamente que España era la primera batalla de esa Segunda Guerra Mundial, y que además la dejaron que aquí que los nazis y los fascistas entrenaran y probaran todo su armamento, y así no fue después en esa Segunda Guerra. Entonces es un poco, claro, toda esta es la lectura que desgraciadamente tendría que darse en la escuela y que no se da. Tenemos una España vuelta otra vez a ser dos Españas. Durante el silencio que se ha dado en esta falsa democracia, esta falsa transición, nos encontramos que se han vuelto a enfrentar las dos Españas. Y aquí es el reto que los españoles que hayan pensado y que hayan digerido su historia tendrían que pensársela muy bien por saber dónde están. Sí. Comentario. Se me han olvidado algunas cosas porque en Alzheimer ya... Si no le gusta, pues la lanza ahora. Sí. Si no le gusta, la lanza. Yo quería decirte una cosilla que me parece que lo que tú nos has estado contando, me parece muy bien que te hayas centrado de Machado en su trayectoria, o su fondo, mejor dicho, como ciudadano. Me parece genial, porque muchas veces con los poemas
nos vamos que está muy bien, nos tiramos a una forma de entenderlo como muy poéticamente, y no nos metemos en el fondo de lo que realmente esa persona a lo mejor está queriendo decir con sus poemas y a través de él. Entonces me ha parecido genial y te felicito. Interesante. A mí me ha parecido muy interesante, sí. Hay una cosa que yo al principio de cómo se plantea la cultura en España a partir del krausismo. El krausismo realmente es lo que le da sentido a la escuela de enseñanza, libre de enseñanza, porque Ginés de los Ríos parece ser que donde debe es de ahí, y es que realmente donde se cambia ese criterio mayoritario que había en la enseñanza antiguamente. Yo no sé si hay otras corrientes parecidas a estas que se estén dando paralelamente en Europa. Yo no sé. Simultáneamente a lo que fueron los maestros institucionalistas, aquí entraron un movimiento más amplio de la escuela nueva. Entre ellas entró precisamente el movimiento Freinet. Hemos visto el maestro que quiso llevar al mar, él era del maestro Freinet. Yo como maestro he estado también en la escuela Freinet en eso. Entonces, pero lo esencial es precisamente lo que trae, es acabar con la lección magistral en el sentido y hacer la construcción colectiva de lo que el alumno trae, que siempre puede aportar y hacer en conjunto. Esa es la gran diferencia. Entonces, yo ahora, preparando la conferencia, me he leído dos libros de Ginés de los Ríos, y veo que son punteros en eso. Actualmente, date tu cuenta que aquello cristalizó en la República, porque la atención que la República le da a la enseñanza es prioritaria, primordial, e incluso él dice todavía que es imprescindible que haya maestros que den a esa enseñanza sentido. Y ese maestro que dé necesita una gran formación. Probablemente lo que no se ha hecho después de esta democracia es hacer el maestro de la escuela profesional que se planteó en la República. Aquel planteaba fundamentalmente que quienes se fueran a dedicar a la educación, fuera a la universidad o fuera a infantil, que tuviera una formación psicológica, pedagógica, sociológica, completa, y una vez que tuviera, y didáctica, que tuviera esa formación completa, después eligiera el nivel que fuera o la especialidad que fuera. Ese sentido llevó incluso a bastantes maestros a hacer lo que había hecho también el mismo don Francisco, que más que la universidad tendría que empezar por la base. Sí, Santiago. Bueno, la institución libre de enseñanza tuvo presencia también la institución terciaria, la de Poveda. Y hubo también polémica en ese sentido. ¿Qué me puedes decir de eso? Bueno, yo, la institución libre de enseñanza fue, llegado un momento, dijo concretamente, siendo ya, porque antes hubo otro presidente, siendo, me parece extraño, sí es verdad que hubo también un maestro, no recuerdo ahora, que era también creyente como los demás,
en su momento, pero que dijo claramente su separación del régimen y lo demás. Dijo: si el rey y su corte entran en la institución por una puerta, yo salgo por la otra. O sea, que era mucho el castigo que había tenido las dos Españas con el clericalismo, para que se dejara. Efectivamente. Pero la institución teresiana hacía una educación para la vida, para la sociedad, para la democracia. No era una educación, no era una educación paternalista. No, todas las mujeres, muchas mujeres salieron de la institución teresiana, iban a la institución libre de enseñanza, pero al mismo nivel que cualquier otro ateo o cualquier otro. Bueno, ideología distinta. Aquí la. Hubo polémica, tú mismo lo dices. Si entran por aquí. No, pero era el poder político. Era el poder político. Era el poder político. Escúchame. Incluso de todo lo que se gastó en aquel momento, eran precisamente los fundadores, habían sido catedráticos de curar. Todo es Salmerón, el propio Ginés de los Ríos, y un montón de ellos. La cosa estaba clarísima, y es que la escuela y la vida pública, por supuesto, que quien tenga su religión y el derecho a tener su religión y su creencia es tan respetable como cual, y los demás la defendemos. Pero el sentido de venir a tener una monja milagreras como tuvo la misma Isabel II en su corte. La institución teresiana no son monjas, No, que yo no te estoy diciendo nada, que yo voy a mirar eso bien y después lo hablamos, ¿vale? Hombre, yo ahora mismo, tú me estás hablando de... Pero en fin, echar un vistazo a eso, sí, claro, no pasa nada. Sí, Moreno. Cuando se habla de las dos Españas, se está hablando de la lucha de clases. Los poseedores y los desposeídos. Y vamos, quiero decir que en el fondo aquí en España lo que pasa es que no hubo la revolución burguesa y estuvimos a remolque de la revolución industrial, en fin, todos los avances que se fueron dando, incluso en el tema democrático y de derechos, estuvimos a remolque por aquel sueño imperialista que tuvimos en otra época. Y yo creo que este hombre, que no era marxista, planteaba el sentimiento que le producía cómo estaba el pueblo, el analfabetismo, la escasez y cómo vivían los poderosos y los ricos, y con la propiedad de la tierra, de la poca industria que había y de cómo estaba. Sí, hay dos lecturas que no he podido hacer por acotarme a esto. ¿Y eso sigue existiendo? No, pero que el pecado, Mariano, el pecado de estas dos Españas, uno concreto lo llama el señoritismo. El señoritismo no es estrictamente el que tiene dinero, sino aquella persona que es capaz de dejar de ser hombre para, en su caso, explotar al hombre. Él habla precisamente, cuando él habla de los soldados y de lo demás, el soldado es un ciudadano en armas por donde le toca. Y entonces, cuando él habla, por supuesto, de rentistas, igual que en su momento todos los que llegan allí son intelectuales, muchos intelectuales llegan a esa conclusión fundamentalmente porque han sido ilustrados. Había el pozo de la ilustración que había afectado a jornaleros, a pobres y a ricos que eran filantrópicos. Todo eso cabe en la especie humana. Efectivamente,
que quien es filantrópico, pues es también que se alinea no con la clase pudiente, sino ayudando y siendo un miembro de la clase desposeída. Bueno, pues si os parece lo dejamos aquí. Sí. Tenemos que hacer antes de la sanción. Bueno, muchas gracias a todos.